Aventureros, bienvenidos a esta especie de desafío viajero anómalo que vamos a hacer hoy presentando la obra de quien para mí es la persona que más sabe del planeta, al menos de habla hispana, de historia de la música y sobre todo de música oculta, Luis Antonio Muñoz. Todos los que estáis aquí seguramente o habéis leído sus obras o en su caso habéis visto alguna de las entrevistas y seguramente habréis comprobado de que la forma en la que él se expresa, las cosas que cuenta, los enigmas de la música que él conoce, son tales que nos dejan a todos asombrados. Y hoy Luis Antonio nos viene a hablar de un personaje histórico que yo os tengo que reconocer, lo desconocía totalmente, Bárbara de Braganza, reina de España, y que tiene detrás de sí una historia que me ha llamado muchísimo la atención y que después de lo que os va a contar Luis, estoy convencido de que también a vosotros. Así que, ¿listos? Comenzamos. Luis Antonio Muñoz, ¿qué pasa? Pues que aquí estamos en Valencia, en una ciudad preciosa que nos ha recibido con una mezcla de sol y agua y encantado de estar aquí contigo, con tus oyentes también y tus videntes, por qué no decirlo así, del canal y también, bueno, pues dispuesto un poco a mostrar un poco de la vida de una persona que para mí ha resultado, después de 2 años de investigación, pues una persona muy especial. Antes de continuar, a mí me gustaría que hablásemos un poco de un repaso a tus libros. A mí me impactó muchísimo el primer libro que me leí, Historia oculta de la música. Es una auténtica maravilla, cuenta un racimo de enigmas y de misterios del mundo de la música alucinantes. Yo es con el libro con el que dije, pero ¿cómo sabe tantas cosas este hombre relacionadas con la música, ¿no? Ya es cuando yo le puse ese título de El hombre que más sabe de música en habla hispana del mundo. Después llegó Homo Musicalis, que también la portada que hicieron los amigos de la Esfera de los Libros es muy bonita, y también contándonos misterios de la música que poca gente conoce. Recuerdo que una de las cosas que, mira, lo vamos a recuperar y así nos lo cuentas, una de las imágenes que más me impactó de Homo Musicalis es una escena en la que vemos el Museo del Teatro del Liceo de Barcelona, plagado de plantas, sí, como si fuesen los asistentes a un concierto y la orquesta tocando para ellas. Sí. ¿Qué fue esto y cómo se te ocurrió meterlo en tu libro? Bueno, hay un capítulo dedicado a la importancia de la música con la naturaleza, la relación entre música y naturaleza, que en el fondo el segundo libro, Homo Musicalis, es el otro lado de la visión mágica que representaba el primero. Es un poco el mundo de la ciencia, pero visto también desde esa mirada un poco de la curiosidad, ¿no? Entonces resulta que una de las grandes preguntas es en qué medida nosotros utilizamos o hacemos la música, porque lo que hacemos es que imitamos los patrones que vemos en la naturaleza, o sea, el sonido de los pájaros, el sonido del trueno, etcétera, ¿no? ¿Qué ocurre? Que también hay una mirada inversa, y esta era la mirada inversa que surge a través de un proyecto que se hizo en un hospital, de tal manera que esas plantas, vamos a decirlo así, el proyecto implicaba como una especie de impregnación por parte de la música hacia esas plantas que luego se utilizaron donándolas, después de hacer ese vídeo, a hospitales, ¿no? A partir de ese punto empieza el mundo de la creencia, hasta qué punto las plantas están vivas en la forma humana que nosotros conocemos o son sensibles, que no es lo mismo, etc. Pero el contexto de ese experimento científico era ese, era el de plantas, porque esto se hizo durante el confinamiento. La cuestión es que no se podía hacer un concierto con público. Entonces a alguien se le ocurrió la idea de si cambiamos el público y llenamos el liceo de plantas, ¿no? Siempre hay cerebros con tiempo libre, claro. Y entonces este concepto derivó un poco en ese análisis y en esa bondad de esas plantas que luego tenían una función dentro de los hospitales. Hablamos de plantas para curar. Hablamos de música que fue escuchada, entre comillas, por esas plantas para después curar, y esto nos entronca directamente con la partitura de la reina. Tu nuevo libro, que ya está en todos lados, y que nos muestra aquí en la portada a Bárbara de Braganza, reina de España. Vamos a hablar de esta mujer, y sobre todo la relación que tuvo la música en su enfermedad, y qué cantidad ingente de vicisitudes que aguarda esta historia. Porque si pensamos en el contexto,
¿En qué época estamos? ¿Cuál es la época de Bárbara de Braganza? Bueno, estamos en un periodo extrañamente de paz en el siglo XVIII. Es difícil pensar en un periodo de paz dentro del siglo XVIII. Venimos del cambio de dinastía, de los Austrias a los Borbones, a través de la Guerra de Sucesión. Felipe V es el primero de los reyes de la dinastía de los Borbones, y entre Felipe V y Carlos III, que son los reyes que todo el mundo conoce, pues en medio resulta que hubo no solo uno, sino dos. Uno de ellos fue Luis I, que fue un rey que tuvimos en España, del que va a ser muy difícil que encontréis incluso una imagen, porque reinó solo 8 meses y murió de viruela, y ahí está en la historia. Y después de Luis I empezó a reinar Fernando VI, pero antes de eso volvió a reinar Felipe V, porque es el único caso en la monarquía española donde un rey abdica en su hijo y cuando muere por circunstancias de una enfermedad vuelve a reinar, porque Isabel de Farnesio, que hablaremos de ella, que es un poco como la mala de la historia, ¿no? Esto es como un culebrón, o sea, como Ángela Channing, aquella, ¿no? De aquellos culebrones, pues Isabel de Farnesio tiene un poco esa función. Y lo que hizo en este caso fue delimitar la figura de Bárbara y de Fernando. Fernando, una vez que muere Felipe V, ya es rey de España, por lo tanto Bárbara se convierte en reina de España y reinó menos tiempo de lo que fue princesa de Asturias, hasta que muere en 1748, y aquí está una de las partes bonitas de la historia, que está justo después de la novela, que Fernando VI muere de amor. Bueno. Literalmente, se deja morir de amor durante un año en un castillo donde en Villaviciosa se abandona porque no puede soportar la muerte de su querida Bárbara. Hay una bueno, es muy curioso lo que acabas de contar. Es como si el rey emérito, como si Juan Carlos volviese otra vez a ser rey, más o menos sí. Lo mismo que nos acabas de contar. Esto es. ¿Lo imagináis? Bueno, vamos a hablar un poco de cómo era la sociedad de la época. Entiendo que la gente, ¿qué tal? ¿Vivía bien? ¿Vivía mal? ¿Cómo era la sociedad española de la época? Bueno, en la España del siglo XVIII que recibe Bárbara en herencia, vamos a decir, de Felipe V, es una España prácticamente en ruina, solo que no lo podía parecer. Es una España en la que cada una de las personas reales que había en la Casa Real tenía una casa real propia. Los príncipes, todos tenían un caballerizo, bueno, pues unas sayas, unas camaristas. Todo era como si multiplicaras la corte por 5 o 6, ¿no? Y es a partir precisamente del reinado de Bárbara y Fernando, y sobre todo de la figura del Marqués de la Ensenada, que tuvo cosas muy buenas, tuvo muchas luces, pero tuvo también muchas sombras, una de ellas hablaremos después, que se empieza a organizar un poco el Estado tal y como lo conocemos ahora. España era una España pobre, era una España que tenía muy pocas infraestructuras. Imaginaos lo que era hacer un viaje, que es una de las cosas que ocurren bonitas en la novela, ¿no? Contar ese tema de los viajes como forma de transporte, no solo de la corte, sino de las personas, y tenían que ir incluso mojando el terreno para que no se levantara en polvo con los carromatos o con los carruajes, ¿no? Es una España, como digo, esencialmente pobre de cosas muy básicas, donde, como decía en aquella película, es bueno ser rey, porque tienes una serie de facilidades, pero también en la novela quería mostrar esas cosas incómodas que afectan a una reina, no solo como reina, sino como mujer y como persona, vamos a decir, que a veces nos olvidamos también que lo son, ¿no? Entonces, en aquella España pobre, pues ser rey estaba bien, pero también tenía una serie de incomodidades. Y aquí entra el juego de la estrategia política, que forma parte también un poco de la trama de la novela. Vamos a hablar de Bárbara de Braganza. El público que está por aquí, ¿conocíais a Bárbara de Braganza? ¿Os sonaba? ¿Os sonaba su historia? Bueno, hay gente que sí que sabía de ella, pero yo creo que el común de los mortales pues, ha tenido la primera noticia de esta mujer a raíz de tu obra, ¿no? ¿Quién fue realmente esta mujer? ¿Dónde nace? ¿Cómo llega a ser reina? Y sobre todo, ¿por qué no la conocemos? Sí. De hecho, diría que es, hasta donde yo conozco, la única novela escrita sobre Bárbara de Braganza. No vais a encontrar biografías, vamos a decir, no demasiado profundas, porque no se ha estudiado la figura de Bárbara. Obviamente se conoce, pero hay muchos detalles de ella que incluso llegan a llevar al equívoco
a museos nacionales, tanto en España como en Portugal, porque ella nació en Lisboa. Bárbara nace en Lisboa y viene a España pues producto de un plan, vamos a decir, estratégico, dinástico de Isabel de Farnesio. Felipe V se casa 2 veces, tiene una serie de hijos con su primera mujer, María Luisa Gabriela de Saboya, después muere su mujer, primera mujer, y acaba, después de expulsar de una manera ultraviolenta a Ana de la Tremouille, a la condesa de los Ursinos, que eso es una historia de culebrón también, la echa de España, y alguien que pensaban que iba a ser un corderito se acaba convirtiendo en la que verdaderamente va a gobernar en el último periodo del reinado de Felipe V, un rey que además tiene una característica, y es que esa especie de herencia de lo que se llamará melancolía y locura, que va a estar muy cerca de los Borbones varones a partir de ese momento, y de hecho también se le atribuye a Fernando, pues es algo que delimita la necesidad de esas reinas que acaban reinando porque los reyes no pueden hacerlo, ¿no? Que es el caso de Isabel de Farnesio. Entonces, Isabel diría que es la principal culpable, si se puede utilizar esa palabra, de que Bárbara haya estado no desaparecida, pero prácticamente escondida de la historia. Y luego hay una serie de cosas que ocurren en la historia que son curiosas. Claro, pensad en el concepto. Isabel de Farnesio tuvo 7 hijos con hombres y mujeres, varones y mujeres, con Felipe V. Isabel quería que reinaran sus hijos, los hijos de su sangre, pero se encuentra con que Fernando y Bárbara son un tapón que impiden que sus hijos reinen. Por lo tanto, lo mejor que podría haberles pasado era que hubieran muerto de viruela también, y entonces Isabel se hubiera quedado con el camino libre. No tuvo el camino libre, y cuando muere Felipe V, Isabel se queda en una posición de debilidad, hasta tal punto que, como le era imposible, vamos a decirlo así, no meterse con Bárbara, acaba diciendo que incluso tuvo un affair con Farinelli. Y entonces estos cotilleos que van saliendo por la corte, y que casi todo el mundo sabe que salen de la corte de Isabel de Farnesio, acaban llevando a todo su séquito y a ella misma al Palacio de los Afligidos, en Madrid, que es un palacio que ya no existe, hasta tal punto que acaban llamándole los afligidos a ellos. Y llega un momento en que, como tampoco puede evitar meterse con Bárbara, ya Fernando, o sea, el marido de Bárbara, dice: mira, yo ya te digo que te vayas a la granja y te quedes allí, y que no salgas de allí. Con lo cual, que en muchas documentaciones vemos que Isabel estuvo viviendo en la granja. No, estuvo exiliada en las granjas en una serie de años, hasta que mueren los dos, y entonces es cuando Carlos III, que fue un grandísimo rey, por cierto, Carlos III viene de Italia porque, no pudiendo reinar en España, su madre le dijo a Felipe V: oye, vamos a buscarle al chico otro sitio donde reinar. Y entonces, aparte de que fue rey de Nápoles, en ese periodo de Felipe V sí hay una serie de guerras, precisamente por toda una serie de lugares en el norte de Italia, donde está Milán, y donde está Parma, y donde está Piacenza. Estos lugares se acaban conquistando después de unas guerras no demasiado sangrientas, pero sí importantes, y cuando muere Bárbara y cuando muere Fernando, pues se le abre el camino a Isabel de Farnesio, y todo lo que suene a Bárbara de Braganza y todo lo que suene a Fernando VI va a quedar en el olvido, hasta tal punto que es que incluso ellos están enterrados en la iglesia de las Salesas, que es la Visitación de las Salesas, que es un convento que la propia Bárbara se construye para sí misma, porque al no poder tener hijos, que esa es una de las características que delimitan a esta reina, no puede tener hijos, y al no poder tener hijos, pues no puede ni siquiera ser enterrada como reina. Entonces dice: bueno, pues como no me van a enterrar como reina, me hago yo mi propio túmulo, y cuando me muera, pues que me dejen allí. Pero ese lugar, esa iglesia de las Salesas que se puede visitar en Madrid, donde está la tumba de Fernando y dentro, escondida, está la tumba de Bárbara, era además una escuela de mujeres. Porque aquí hay algo muy importante, y es que la figura de Bárbara, ella hablaba 5 idiomas, y era una persona que había sido educada de alguna manera por sus ayas, pero también por su madre, vamos a decir, en la tradición austriaca. Y Bárbara lo que hace es crear un reino de paz y de cultura. Y eso, queridos amigos y amigas, era un síntoma de debilidad en el siglo XVIII. Si tú tenías un reino de paz, es que no tenías dinero para luchar, en cierta medida, ¿no? Y era una situación que Bárbara lo hizo
casi diríamos por una cuestión estratégica. O sea, lo que planteaba es, no me puedo permitir tener una guerra, por lo tanto voy a hacer la mejor manera posible de llegar a todos los acuerdos posibles de paz con todos los países que tengo alrededor. Y bueno, ese es un poco el contexto que implica que ese plan de Isabel de Farnesio, pues durante unos años no le salió bien, pero al final acabó casi diría que ganando ella. Lo has explicado también, que al final vamos a hacer un pequeño test a los de las primeras filas del árbol genealógico que acaba de citar. Seguro que os lo habéis aprendido muy bien, ¿no? Es que es complicado, ¿eh? La verdad es que ahora que, pues, por el viaje este que vamos a hacer a Grecia, me estoy aprendiendo el árbol genealógico de los dioses griegos. Al final uno acaba con un cacao en la cabeza de las sagas, las vicisitudes, los incestos, los problemas que hay entre las familias y tal, que vemos que lo mismo ha ocurrido en la corte española, que todo esto además nos da mucho mucho morbillo, ¿no? Ahí se genera un ambiente que tenemos esa curiosidad y no hemos cambiado nada, porque hoy exactamente somos iguales, ¿no? Pasa todo lo que están anunciando hoy todas las televisiones y bueno, uno está ahí loco por querer que salga más, ¿no? Y seguir como una rapiña arañando. Y vemos que no hemos cambiado nada. De hecho, bueno, durante 2 años he tenido que estar estudiando cientos de documentos originales, digitalizados en la Biblioteca Nacional, incluyendo el propio testamento de la reina o los varios testamentos que existen, etc. Y uno de los elementos a estudiar es la imagen de la reina una vez que muere, que aparece en pasquines que empiezan a denostar la figura de Bárbara. Y algunos de ellos hoy en día sí sabemos que salían, al menos intelectualmente, del entorno de Isabel de Farnesio. En el año siguiente, a su muerte, y durante el año sin rey, que es como se le llama el año que estuvo Fernando VI en el castillo de Villaviciosa encerrado, recibiendo de vez en cuando hasta que ya empezó a empeorar, durante ese año se produjo todo ese proceso de denostar la figura de la reina Bárbara a través de textos que son totalmente brutales. Si me permites, en la novela al principio, solamente en la entrada de Bárbara, que está planteada casi desde una forma teatral, dice, para que os hagáis una idea, murió Bárbara, qué horror, murió la reina, qué espanto, murió sin lograr más llanto que el de su mal director. Murió sin despertador que señalare la hora, y quien presumió ser Flora en su Aranjuez suspirado, fue Jezabel, que ha pagado lo que toda España llora. Bárbara al fin acabó sin conocer que acababa, ni que Dios la castigaba desde que a reinar entró, pero se manifestó, finalizando su vida en hediondeces comida, de los gusanos tragada, con muestras de condenada, sin señal de arrepentida. Fijaos qué texto tan duro para hablar de una reina que se acaba de morir y que lo que está planteando es algo que implicaba que Bárbara, en su acuerdo matrimonial, había llegado en las capitulaciones a decir: el dinero mío es mío, y si a mí me pasa algo o a Fernando le pasa algo, mi dinero, yo hago lo que quiero con él. Entonces, cuando abrieron el testamento, resulta que dejó la mayor parte del dinero a Portugal. Entonces hubo, claro, mucha gente que se enfadó porque esperaba que parte del dinero... Bárbara era millonaria porque su padre, João V, en la época de su padre, se habían descubierto las Minas Gerais en Brasil, y empezaron a entrar diamantes, empezó a entrar oro y empezó a entrar plata en Portugal, de tal manera que incluso el título, aquí tenemos el de Princesa de Asturias, en Portugal el título es el de Príncipe del Brasil. Era el momento, el heredero se llama Príncipe del Brasil. Y empezó a llegar dinero tanto que era un matrimonio concertado por una serie de necesidades, ¿no? Creo que ya tenemos claro quién fue Bárbara de Braganza. A nivel histórico, fetén. Pero claro, tú eres músico, ¿no? Y yo creo que la gente se tiene que estar preguntando, bueno, y entonces, ¿dónde entra la música en todo este juego, ¿no? ¿Qué tenía que ver Bárbara de Braganza con la esfera musical? Bueno, João V, el padre de Bárbara, le encantaba Roma, le encantaba el Vaticano, hasta tal punto que se hizo una maqueta a escala del Vaticano en Lisboa. Y una de las cosas que hizo era intentar que Lisboa fuera una iglesia patriarcal, que era algo parecido como casi ser una sede vaticana. Acaba consiguiéndolo. Y otra de las cosas que hace es llevarse hasta Lisboa muchísimos músicos italianos. Entre ellos acaba por llegar Domenico Scarlatti, con aproximadamente 30 años, 34 años aproximadamente,
y él había sido maestro de capilla en el Vaticano, entre otras cosas. Había sido también músico en Nápoles con su famoso padre Alessandro y acaba siendo maestro de capilla en el Vaticano. Bueno, pues después de esto, Domenico Scarlatti recala en Lisboa y lo primero que hace es hacerse cargo de la capilla de músicos, que la mayor parte eran italianos, salvo 2 catalanes o 3 catalanes que había. He tenido que investigar hasta la lista de músicos que existían en la capilla de Lisboa, que eran los que hacían todo esto. Y además, el rey le pide a Domenico que le dé clases a su hermano Antonio y a Bárbara de Braganza, que por entonces tiene 9 años. Entonces, os imagináis un Domenico Scarlatti que llega a Lisboa dándole clases a una niña de 9 años, que es la princesa. En ese momento ya no es princesa de Brasil, porque tenía otro hermano, que aunque era menor, al ser varón, era el heredero. Y Domenico, que es algo que se cuenta en la novela de una forma novelada, acaba siendo el preceptor musical de Bárbara durante toda su vida. O sea, va a estar dando clase a Bárbara de Braganza desde que tiene 9 años y la va a acompañar tanto el día de su boda, que será en 1729, acaba ratificando la ceremonia en Badajoz, pero el intercambio lo hacen sobre un río, en una frontera, en el río Caya, y después de hacer el intercambio de princesas, que se llama así, acaba yendo con ella, aunque va antes a Italia a casarse con la que será su primera mujer. Domenico Scarlatti se casó 2 veces, y vuelve otra vez a España con su mujer. Ya cuando la boda, acaba acompañando a la reina durante toda su vida y siendo su maestro de música, el maestro de música del rey, y componiendo nada menos que 555 sonatas que acabarán siendo entregadas, curiosamente, a Farinelli, porque la reina en su testamento le deja todos sus libros de música y todos los instrumentos de música a Farinelli. Como a Farinelli luego le echan y se va a Bolonia, pues acaba toda esa música y todo ese patrimonio fuera. Bárbara tenía una destreza musical que podía llegar a componer música y podía llegar a acompañar al propio Farinelli, cosa que hacía en los barcos, en las famosas jornadas que se hacían en Aranjuez. Remontaban el río, luego volvían, de vez en cuando pues cazaban algún jabalí, y al final pues Farinelli casi siempre cantaba 3 o 4 arias, y o bien el rey Fernando o bien Bárbara de Braganza acababan con el clave encima del barco acompañando a Farinelli. Vale. Ya hablaremos luego de Farinelli, porque si queréis salsa rosa, este hombre nos la va a dar. Hablamos de Bárbara, de su relación con la música y la enfermedad. La música está íntimamente relacionada con la enfermedad de Bárbara y sobre todo con un viaje que ella hace a Aranjuez porque los médicos se lo recomiendan, ¿no? Sí, el 2 de mayo de 1758, que es uno de los hilos narrativos de la novela, lo que se produce es un viaje que está documentado en la Gaceta de Madrid, que era algo así como el periódico que luego acabó siendo el Boletín Oficial del Estado. Es donde se cita este viaje que hace la corte el 2 de mayo de 1758 desde el Palacio del Buen Retiro hasta la villa de Aranjuez. En ese viaje yo he aprovechado para novelarlo, para crear una situación de contexto que no es del todo como debió ser, pero que pudo ser parecida, y hago que viaje la reina sola en una carroza de respeto, haciendo un viaje iniciático hacia lo que ella empieza a considerar que es los últimos meses de vida que le quedan. Ella está muy enferma y esa enfermedad delimita todo ese último periodo que va a implicar pues, lo que es su relación con la muerte que la está esperando en el río y en un lugar que ella quería mucho, que era la villa de Aranjuez. Ahí queda claro. Bueno, y al final el libro se titula La partitura de la reina. ¿Qué es esto de la partitura de la reina? Pues la partitura de la reina es porque otra de las líneas narrativas dentro de la novela es una partitura que la reina va componiendo a lo largo que va pasando ese tiempo narrativo y que tiene una función que no puedo desvelar porque si no os haría un spoiler tremendo, pero que es una función relativa a la función de la mujer. Realmente es curioso que en 2 años de trabajo, y sin yo saberlo,
como decía aquel personaje de Amanece que no es poco, que le salía a Faulkner, porque él escribía pero le salía a Faulkner, pues a mí me ha salido una novela sobre la maternidad. Cuando la protagonista resulta que no tuvo hijos, yo tampoco los tengo, y tampoco soy mujer. Entonces ese giro para mí narrativo de ponerme en los pies de una mujer que desea tener hijos, que no los puede tener, es el fondo de esta relación con esa partitura. Porque uno de los grandes tesoros que podríamos encontrar en el patrimonio nacional serían las músicas que Bárbara de Braganza compuso. Sabemos que compuso música, pero como su legado musical desapareció al llevárselo Farinelli a Bolonia, no sabemos dónde están esas partituras. Hay una serie de misterios, aunque la novela tenga una apariencia de novela histórica, detrás de la narración y del contexto hay una serie de misterios. Y uno de ellos es qué pasó con los manuscritos de las 555 sonatas de Scarlatti, porque no existen a día de hoy. Solo existen las ediciones que hacía la Casa Real, o sea, las ediciones de lujo, que son las que se tomaron como referencia para luego hacer todo el catálogo que lo hizo Ralph Kirkpatrick. Hay varios catálogos, pero el más conocido es el Kirkpatrick, que todas las obras de Scarlatti se citan con la letra K. Entonces, este catálogo de partituras se hace sobre estas ediciones, pero los manuscritos no sabemos qué pasó con ellos. Alguien los destruyó, alguien los guarda, no sabemos nada. Y hay otro misterio, y es que cuando Farinelli hace un inventario absolutamente exhaustivo de las jornadas transcurridas en Aranjuez desde 1746, un poquito después, 1753 o 52 me parece, hasta el 57, sabemos que Scarlatti estuvo en Aranjuez y Farinelli cita a todo el mundo menos a Domenico Scarlatti. Y no sabemos por qué razón, y eso que sabemos que eran amigos, Domenico Scarlatti, por alguna razón que no podemos entender, no aparece. Un inciso aventurero. Cada documental de Desafío Viajero supone muchas horas de esfuerzo y de trabajo para traeros buenas historias. Si crees que merezco tu apoyo y te está gustando el vídeo, suscríbete al canal, hazme un comentario y comparte el vídeo. De esta forma me ayudarás enormemente. Enseguida nos vamos a poner a hablar de misterios o de mensajes ocultos en las partituras, ¿no? Como estamos viendo que efectivamente sucedía. Pero yo creo que lo que todos nos estamos preguntando ahora mismo, Luis Antonio, es: tomamos historia oculta de la música y tienes un racimo espectacular de compositores, de músicos que están relacionados con el misterio y que hay historias brutales ahí, ¿no? Y uno se piensa, bueno, la primera novela que escribe Luis Antonio, pues no sé, será de Mozart, de Beethoven, de Rosemary, de Linz, no sé, cualquiera de estos que citas en tu obra, ¿no? Pero te vas a una mujer ultra desconocida que yo creo que no habías tocado en ninguna de tus obras antes, ¿no? ¿Cómo llegas hasta esta mujer y por qué decides hacer una novela sobre Bárbara de Braganza cuando, bueno, es que tienes tus libros tachonados de otros personajes que a lo mejor son más conocidos y que en principio tal vez sería más sencillo para ti escribir sobre ellos? Pues sí, esto responde a un concepto muy sencillo, se trata de un encargo. Entonces, cuando yo escribo el segundo libro, Homo Musicalis, hay una diferencia con respecto al primero, y es que en el segundo libro dejo una serie de experiencias mías personales, vamos a decirlo así, mías en relación a cosas que me han pasado cuando yo he interpretado música en un auditorio, o yo que sé, una experiencia que tuve con delfines en la bahía de Málaga, cosas que yo he tratado de crear un vínculo emocional con las historias que narraba aquí. Cuando mi editora, que ahora ya está jubilada, la que editó Homo Musicalis, leyó el libro, me dijo: oye, estas cosas me gustan, y no dijo nada más. Y a la semana siguiente recibo una llamada y me dicen: oye, ¿tú te atreverías, esa fue la frase, ¿no?, a hacer una novela sobre Bárbara de Braganza? O sea, provocando ya, ¿no? Sí, ya provocando, venían provocando. ¿Tú te atreverías a hacer una novela? Esto es como psicología inversa, ¿no? A ver si te atreves, ¿no? No. Bueno, entonces, esto fue un poco el ofrecimiento que me hace la editorial. ¿Te atreverías a hacer una...? Porque, bueno, sobre Scarlatti, sobre música, no sé qué. Y yo en ese momento pensé, no sé, no tengo ni idea de quién es Bárbara. O sea, sí me sonaba su nombre, claro, había estado en su tumba, pero no sabía nada sobre ella, ¿no? Y mi respuesta fue esta, yo le dije: déjame que lo piense y mañana te digo que sí. Esa fue la respuesta que le di a la editora, y efectivamente al día siguiente le dije que sí, que era lo que había dicho, y entonces empezó, no os imagináis la sensación de... O sea, hay muchas sensaciones de miedo en la vida.
Una de ellas es cuando abres el ordenador, abres el Word, página 0, un folio en blanco y te quedas ahí mirando, haciendo así, como diciendo, ¿y ahora qué hago? ¿Qué título pongo? O sea, es una sensación de vacío. Yo lo puedo comparar a lo que puede sentir un astronauta cuando mira a través de una ventana en una nave espacial. No es tanto, pero casi. Entonces, la sensación a partir de ahí fue 2 años de investigación. Obviamente, me dijo la editora, ten cuidado con la documentación, que luego se me pierden muchos, no sé qué, pues esa cosa que tienen paternales los editores, ¿no? Y le dije, vale, pues tendré cuidado. Y efectivamente, o sea, estuve 2 años leyendo muchas cosas y aprendiendo sobre mí mismo también, encontrando una mesura que creo que ha planteado un cierto equilibrio a la hora de contar la vida entera de una persona, desde el día que nace hasta el día que se muere, y lo que pasa ese día de su muerte. Eso es un poco el kit de esta novela. A mí me traía, de verdad, me traían los demonios por dentro, ¿no? Es decir, ¿y por qué Luis Antonio se ha empecinado con Bárbara de Braganza? Pero vas bien enfocado porque el proyecto que tengo para la segunda novela va por esa línea que tú decías, porque esta ya es mía. A no ser que me encarguen otra cosa, nunca se sabe. Ya hablaremos contigo luego. Bueno, vamos a hablar de mensajes ocultos en partituras, porque me imagino que esto que has escrito sobre Bárbara de Braganza no es la primera vez que ocurre, ¿no? Existen partituras que han sido compuestas para dejar ciertos mensajes o para que tengan cierto poder. Sí. ¿Esto es así? Sí. Había una tradición que provenía de la Edad Media que implicaba el uso de partituras musicales en lo que se llaman formas enigmáticas. O sea, la partitura musical esconde un código, un cifrado o algún tipo de fórmula que está adscrita a una creencia, en muchos casos una creencia incluso mágica o esotérica, como es el caso de la alquimia o como es el caso, pues, de una serie de partituras que aparecen incluso en cuadros que tienen sus enigmas propios. El concepto hay que tenerlo dentro del contexto de lo que implicaba la música. La música en el siglo XVIII y anteriores, desde el siglo XIII, XIV, era una ciencia y era una parte de la formación estructural de lo que se consideraba una persona integral. Por desgracia, la mayor parte eran hombres, porque cuando se empiezan las primeras universidades son los primeros que pueden asistir a las clases, pero faltaba ese otro hueco por rellenar. Pero el concepto es interesantísimo, o sea, la música no era, como nos dicen hoy en día, ¿no?, un adorno, ¿no? Tú estudias música y te dicen, ¿y estudias algo serio?, ¿no? Es como, ¿y de qué te vas a ganar la vida?, ¿no? Bueno, pues esto nos pasa mucho a los músicos, ¿no? Y en esa época la música formaba parte de la formación que implicaba el conocimiento de la magia, que también era parte de ese conocimiento, ¿no? Por supuesto, la filosofía, la parte de cálculo, la parte de astronomía, en el momento que dejó de ser astrología y se convirtió en ciencia, ¿no?, ya en el siglo XVIII. Entonces, estas partituras reflejan todo ese mundo complejo, implican a compositores que van desde la famosa Fuga de Atalanta, que es un libro alquímico que desarrolla todo el proceso de la transmutación alquímica a través de una serie de partituras que figuran en combinación como si fuera uno de los primeros libros multimedia. La única diferencia es que no se podían grabar las músicas, por lo tanto solo se reflejaba su concepto en una partitura, y la partitura era el reflejo de ese concepto de algo que es efímero. Fijaos qué concepto tan bonito, poético, ¿no? O sea, hablaremos en estas jornadas de Leonardo, pero para Leonardo la música era un arte menor que la pintura, porque si tú pintabas un cuadro, el cuadro permanece, pero la música, si la tocas, se pierde en el tiempo. Y cada música, cada vez que la tocas, es un concepto escrito en una partitura, pero cada vez es diferente y cada vez se pierde. Es algo que para Leonardo era un signo de imperfección, ¿no? Y las partituras pretenden reflejar, estas de las que tú hablas, ese concepto mágico simbólico a través del papel o del lugar donde se representan. ¿Conoces alguna que digas, mira, esta partitura de tal artista tiene un mensaje oculto o ha servido para algo? Sí, vale, pues aprovecho. Agradezco que me hagas esa pregunta, como se suele decir. De nada. Vamos a salir un momento de aquí, a ver si lo podemos escuchar bien. Y os he traído un ejemplo, que es... Aquí está, vamos a ver.
A ver si lo podemos escuchar con el micro, porque como no tenemos salida de audio... Que Luis Antonio es un sabueso de músicas medievales de la antigüedad, y cualquier música tremendamente curiosa que pueda haber por ahí, seguro que la conoce Luis. Vamos a ver si... Antes de nada, Sí. Cuéntanos qué estamos viendo, qué es esta pintura. Bueno, esta pintura de Pieter van Laer es una pintura que entronca, no, tampoco os quiero dar una conferencia sobre esta pintura, pero entronca un poco con la tradición del Fausto. El Fausto, que no es un personaje exclusivo de Goethe, es un personaje que Goethe recoge de una tradición medieval, que es el concepto del nigromante, el mago que en este caso utiliza sus artificios, arte factum, fíjate qué palabra tan curiosa, para realizar una magia que responde normalmente a la búsqueda de un beneficio propio. Por eso se llama nigromancia, porque es una mancia, o sea, una magia negra, o sea, una magia que pretende un beneficio incluso a través de hacer daño a otros. Nigromancia, magia negra. Magia, nigromancia, ¿no? Además hecha de la raíz de mano también, ¿no? ¿Lo sabías? Este concepto de magia negra se refleja en este cuadro que veremos ahora a través de toda una simbología que es propia de, vamos a decir, el aparato iconográfico de la magia en la Edad Media, ¿no? Que luego se transmite al Renacimiento y llega también hasta la pintura barroca. Y vemos que además, bueno, no sé si se aprecia, pero en la esquina superior derecha hay unas manos saliendo, unas manos con unas uñas muy largas. Este cuadro de Pieter van Laer, lo podéis consultar en internet, es un cuadro que nos despliega la idea, vamos a decir así, pseudo-humorística de un alquimista que se ha pasado de vueltas, dicho de esta manera, y le ha salido tan bien que al final le aparece el mismo diablo, cosa que yo creo que ni él mismo se esperaba. Por eso la cara del hombre refleja ese terror de esa imagen, que además, fijaos qué curioso, porque es un fuera de campo. O sea, es uno de estos ejemplos en los que la pintura refleja que el terror está fuera y por lo tanto, aquí hay una palabra que vamos a incorporar también, es obsceno. O sea, obscenae. Aquello que era obsceno era lo que estaba fuera de la escena. Que en el teatro griego, cuando salía un mensajero decía, oh, Penteo, le han cortado la cabeza, y describía cómo las bacantes le ataban a 4 árboles y salía desmembrado por todo el campo y su madre recogía los trozos de su hijo, la imaginación era la que completaba esa información y hacía más poderosa la imagen que si la vieras, incluso de manera chapucera en un escenario. Y como decía Aristóteles, llegabas a la catarsis. Sí, a través precisamente de tu introspección, en tu propio lado oscuro, ¿no? Que te contaran cómo descuartizaban a Penteo implicaba que tú te imaginaras, y tu imaginación era peor que te lo mostraran. En este caso nos encontramos con ese elemento obsceno, o sea, fuera de la escena, que es ese demonio que todos nos podemos imaginar, ¿no? Entonces, debajo en el cuadro hay una partitura. Y este es uno de esos casos en los que me atreví, sin que nadie me lo pidiera, o más bien, casi diría que pidiéndomelo, ahora que lo recuerdo, me atreví a hacer la transcripción de esta partitura, incluso grabarla para que la podáis escuchar. La escuchamos si queréis y la comentamos. Vamos allá. Il diavolo non burla. Ese soy yo, sí. Ese soy yo.
Entonces se me ocurrió... ¿Sin autotune ni nada? Nada, sin autotune, así, directamente, sin maquillaje, sin filtros de Instagram. Se me ocurrió hacer esta cosa porque me pareció curiosísimo. Primero, no he visto ninguna grabación de este canon y como veis en la partitura, a ver si puedo... creo que tengo la fotografía también, os la puedo mostrar mejor desde la fotografía, que creo que está aquí. ¿Vale? Entonces, el canon plantea una lectura. El canon es una fórmula enigmática. Veis que el texto está escrito debajo y ahora sí se puede ver. Il diavolo non, con esa vírgula, burla, non, burla, il diavolo, y aquí queda implícito la forma de completar el texto. Bueno, il diavolo non burla, el diablo no bromea, es un poco la traducción. Es este canon enigmático que aparece como esa forma que os decía de completar la información visual de un cuadro que nos habla de una alquimia y de una nigromancia. Este canon, para que entendáis cómo se interpreta, hay un simbolito que es esta especie de S que estoy aquí señalando y otro igual, aquí al final casi muy oscuro, que solamente si eres musicólogo puedes llegar a la conclusión de que cuando empieza a cantar una voz y empieza la otra voz a cantar, o sea, la primera voz a llegar a este punto, es en este lugar donde empieza una siguiente voz para hacer el canon. Entonces yo lo que os he enseñado en la partitura es la partitura desplegada de tal manera. Il diavolo non burli. Y en ese momento es donde empieza la otra voz. Il diavolo non burla. Y aquí, en esta otra nota, que es la tercera entrada del canon, es donde entra una tercera voz y se produce un canon a 3 voces. ¿Cuál es la función? Fijaos, aquí hay bichos asquerosos y bueno, todo lo típico que hay en un cuadro de alquimia y de nigromancia, ¿no? ¿Cuál es la función? Pues no la sabemos, no sabemos por qué se puso esta partitura ahí, pero probablemente, aparte de que hay partituras enigmáticas que tenían que ver con otros entornos, como por ejemplo el del espionaje, sabemos que Felipe II utilizaba sistemas de partituras para enviar mensajes cifrados en cuadernos de partituras y que eso se codificaba en el destino, pues es bastante probable que alguien en algún momento compusiera músicas dentro de todo un proceso de conjuros mágicos para reforzar, como podría ser un poco el concepto que estamos viendo. Aunque también es verdad que en el fondo el propio texto de la partitura nos está dando un contexto sobre la imagen que estamos viendo. Tened en cuenta que en este momento no existía ni YouTube ni los vídeos, por lo tanto nos tenían que contar una historia. Y lo que está diciendo la partitura, que es donde está la firma, por cierto, del pintor, está diciendo, cuidado con el diablo, que no bromea. Y el hombre está ahí asustado, como diciendo, o sea, el hombre se lo ha tomado a cachondeo y el conjuro le ha salido por la parte de atrás, vamos a decirlo así. Qué interesante, Luis. Bueno, como verdad, a mí las historias que cuenta Luis Antonio siempre me fascinan. Ya que te tengo, Luis, a mí me gustaría preguntarte por otros ejemplos que siempre se han contado dentro del mundo del arte, relacionados con partituras ocultas. Por ejemplo, si vamos a la Última Cena de Leonardo, está esa teoría, ¿no?, de que la posición de las manos, los panes y las vajillas podría suponer una partitura musical, o el propio Jardín de las Delicias, hay una teoría de hace algunos años, o vamos a la Capilla de Roslin y encontramos las famosas cajitas de música, que todo eso lo cuentas en Historia Oculta de la Música, y si ponemos esos sonidos sobre un pentagrama y lo hacemos tocar, suena más o menos melódicamente, pero sí, ¿cómo lo ves? Es cierto. La labor un poco nuestra, creo, es la de diferenciar entre lo que es pura especulación, porque lo que acabas de hablar de Leonardo se debe a Giovanni Maria Palla, que es un músico que llega a la conclusión de que la posición de los panes y las manos en el cuadro de la Última Cena de Leonardo genera una melodía y que además tiene que ser leído al revés. Y eso está muy bien. Es horrible, además. Suena de las cosas más feas que he escuchado en mi vida. O sea, no me creo que Leonardo, por una razón que no podemos entender, pusiera ahí una partitura que tampoco podemos entender, siendo contemporáneo, entre otros, de Giovanni Perluigi de Palestrina. O sea, no tiene ningún sentido como tal, o yo por lo menos no se lo encuentro. Y es que la persona que lo dice y que lo afirma
tampoco te da explicaciones que le den un sentido, porque no hay ningún caso en el que aporten a lo mejor una documentación en la que se diga en tal manuscrito Leonardo dice que va a esconder mensajes en sus... No hay nada de eso, es todo pura especulación. Frente a eso sí que es verdad que hay otros casos donde nos encontramos con partituras que sí conocemos que tienen un código. Y precisamente en Historia Oculta de la Música hay un capítulo que está dedicado a la criptografía musical. Uy, perdón, en Homo Musicalis, quería decir. Sí, es que mi cerebro se ha dado la vuelta. En Homo Musicalis hay un capítulo dedicado a la criptografía musical en el que se analiza toda esa casuística de partituras que están relacionadas con los diferentes sistemas que se han utilizado para encriptación utilizando partituras musicales. Y hay una curiosidad también sobre este tipo de partituras que casi nadie sabe, es un tema políticamente incorrecto, pero resulta que Adolf Hitler tenía el proyecto de escribir una ópera, aquí donde lo veis. Es el típico proyecto de cuando tienes 18 años, voy a escribir una ópera, entre otras cosas. Y la historia de Hitler con su compañero de piso, que era músico, que era August Kubitschek, le llevó a escribir en el piano de su amigo mientras estaba fuera una obertura de un proyecto que se llamaría Wieland el Herrero o Wieland el Forjador, que era un proyecto que conocían que Wagner, el propio Wagner tenía hacer una ópera sobre ese tema y que ellos que estaban fascinados por la figura de Wagner y de Rienzi, que fue la primera ópera que Hitler vio en Linz y fue donde dice el libro, en aquel momento comenzó todo. La historia de un tribuno romano que se rebela en contra de la corrupción de Roma. Y ahora pongamos esa historia en paralelo con la historia del propio Hitler y la iconografía que utiliza el ejército nazi, que es esencialmente romano imperial. Incluso el saludo es romano imperial, ¿no? Que es el saludo de la mano levantada, ¿no? Este vínculo proviene, fijaos, de la música. Hitler, siendo muy joven, alquila este apartamento con su amigo, desaparece, ya nadie sabe qué pasa con él y luego aparece ya como el personaje político histórico que fue, ¿no? La música nos da ese punto de acercamiento a través de estas partituras, vamos a decir, difíciles, enigmáticas y de las que se habla poco. Una de las cosas que tú me enseñaste, de hecho, lo cuentas en Homo Musicalis, ¿no? Pero en la entrevista que tuve el honor de hacerte junto pues, con el propio Aldo, con Raúl, que están por aquí, en Gaia, en Desafiando las Creencias, tú me decías, nosotros somos música, y es que en nuestro primer instante de vida, cuando nuestro corazón comienza a latir, empezamos a emitir percusión. Sí. Es decir, la música está inmersamente ligada con nosotros, ¿no? Este es el razonamiento por el que surge este libro primero, en el que estoy trabajando casi 9 años. La idea es que cómo podemos analizar la humanidad sin analizar la función que tiene la música para nosotros. Pero claro, la música no solo Beethoven, no solo una sinfonía, no solo esta música evolucionada, sino nuestra propia expresión humana. Y ese es un poco uno de los análisis. ¿Dónde empieza la magia? Cuando nacemos, cuando una madre escucha la voz de su hijo y sabe que está vivo porque se le dan unos azotes y empieza a gritar. Hay una conexión sonora, también la hay olfativa, es sensorial, no es exclusiva, pero el sonido resulta que luego está unido a gran parte de los conceptos de muchas culturas en las cuales las cosmogonías también vienen desde la utilización del sonido como concepto. En el antiguo Egipto, el soplo de Atum-Ra, el soplo que da vida, es un soplo que es también audible en cierta medida y que es una metáfora del sonido. Fijaos qué gran paradoja que todo lo que pasa en el sonido pasa en una pequeña corteza de un planeta azul que flota en un universo prácticamente infinito, y en ese pequeño planeta, en una corteza de no más de 6 kilómetros, es donde se produce el fenómeno de la audición. Porque nosotros estamos aquí, porque tenemos orejas, porque tenemos oídos y porque tenemos la capacidad de poder oír. Le damos ese sentido mágico al sonido. Qué bueno, qué interesante. Bueno, ¿entendéis por qué siempre digo, ¿no?, que Luis Antonio Muñoz es la persona que más sabe de música? Bueno, sé que todos lo estabais deseando, ¿no? Vamos a meter un poquito de salsa rosa aquí. Farinelli, Los Castrati. Yo recuerdo que pues era muy pequeño, ¿no?, cuando salió la famosa película de Farinelli y, no sé, la miraba en el videoclub, ¿no?, y estaba casi cerca en las películas estas que estaban tras una cortina y donde entraban señores mayores.
jamás entramos ninguno de nosotros ahí, ¿verdad? Pero, ¿quién fue este Farinelli? ¿Por qué su relación con Bárbara de Berganza? Sí. Y, pues muy especialmente, ¿hubo algo entre ellos, a pesar de que él era un castrati? Bueno, Farinelli viene a España para curar, según cuenta la leyenda, a Felipe V, para curarle cantando. Y según cuenta la historia, que hay algunos musicólogos que plantean que tiene algo de leyenda detrás, Farinelli cuando llega a España empieza a cantar una serie de arias y consigue que Felipe V, que estaba en uno de sus ataques fortísimos de melancolía, metido en cama sin salir, completamente abandonado, gracias a la música se levanta y le dice a Farinelli: te voy a dar lo que tú quieras, pídeme lo que tú quieras y te lo doy. Entonces Farinelli, que venía bien informado por Isabel de Farnesio, no le pidió lo que quería, le dijo: lo único que quiero es que os levantéis de la cama y os aseéis y hagáis vuestra labor de rey, porque ya tenía el acuerdo pactado Farinelli con Isabel, ¿no? Entonces Felipe V se levanta y empieza y vuelve a reinar. Y a Farinelli le hacen privado, como un criado no en el sentido que hoy en día le damos malo a la palabra, sino a alguien que está, digamos, a las órdenes de un rey, pero que tiene un carácter de noble prácticamente, ¿no? Aunque no lo sea. Es un título. Y entonces le ofrecen ese puesto al lado del rey y durante una serie de noches le va a cantar esas arias al rey. Y siempre la misma música, de manera repetitiva, como si fuera una especie de mantra que le recuerda que aquello le sacó de aquella melancolía. Fíjate qué importancia de Farinelli en la corte cuando entra. Pero ¿qué ocurre? Que cuando Isabel de Farnesio la expulsan por ser como era, de cotilla, de mala y de meticona, la mandan ahí a la granja. ¿Y qué hacen con Farinelli? Le podrían haber expulsado. Bueno, pues Bárbara y Fernando le ofrecen algo más. Le nombran una especie de ministro de Cultura en la corte y le hacen director de todos los espectáculos de corte. Por lo tanto, se ganan su favor y consiguen tener a una persona que verdaderamente sabe lo que está haciendo y que se encarga de coordinar no solo la parte artística, sino la parte de gasto, que era muy compleja. Y entonces este concepto es el que hace que Farinelli, si ya tenía importancia en la corte, tendrá todavía mucha más importancia. ¿Qué pasa? Que se hace amigo de la reina. Isabel de Farnesio le utiliza como una herramienta para decir que un castrato que no podía tener relaciones, no podía terminar sus relaciones, pero sí podía tener relaciones y, por supuesto, relaciones de amor. Podría haber perfectamente tenido una relación de amor con la reina Bárbara, pero la cosa no es así. Sabemos a día de hoy que Farinelli estaba enamorado de una dama por una documentación de la que, otro misterio más, fíjate, ya llevamos 3 con la novela, solo se saben sus iniciales, que por cierto, no me acuerdo ahora, no me la preguntéis, que no me acuerdo, en el libro están. Pero las iniciales de esa dama no nos permiten saber quién era aquella dama de la que Farinelli verdaderamente estaba enamorado y que no era Bárbara de Braganza. Todo se ha dicho. Bárbara en su testamento le deja 3 cantidades de dinero a 3 de los músicos más importantes que fueron para ella. El primero de todos, en primer lugar, pone a Farinelli y le deja todos sus instrumentos de música y todas sus partituras, todos los armarios de partituras en su testamento. Después, y no le deja una suma de dinero, sino que le deja, creo que, una joya. A Scarlatti, que es el segundo, le deja una cantidad proporcional con un anillo, y ese anillo en la novela tiene un sentido que tiene que ver con algo que pasa en la novela entre Scarlatti y la reina, que cuando era princesa, y el tercer músico será Domingo Porretti, que era el chelista de la Capilla Real, que le daba clases a Bárbara de Braganza. O sea, ella paga a esos 3 músicos de forma secuencial, diría jerárquica, pero es que aquí está el dato, que la llamaron tacaña, etc. Le dejó más dinero a una de sus camaristas portuguesas que había estado con ella toda la vida. Entonces, la cuestión es que a través de eso podemos adivinar la importancia de las figuras para las personas en ese documento. Y es verdad que Farinelli fue un hombre muy poderoso, pero con muchos amigos. También es verdad que, como decía el anuncio, le crecieron los amigos cuando se compró los donetes, ¿no? Estos de, pues así, claro, era una persona que estaba muy cerca del poder y, por lo tanto, mucha gente venía.
Hasta tal punto, y aquí hay una cosa que cuenta la novela que fue tremenda, que es muy desconocida en España, el terremoto de Lisboa de 1755 llega a afectar a toda España, porque todos los músicos que están en la corte portuguesa acaban yéndose a buscarse trabajo porque aquello quedó destruido, Lisboa quedó destruida. Y hay, fijaos, hay un centro ahora mismo cultural en Granada, me parece que es, o en Córdoba, creo que es, que tiene una grieta que la han mantenido y la han iluminado como parte de la decoración de esa iglesia desacralizada que pertenece a aquel terremoto de Lisboa, que llegó, pues con toda esa falla, llegó hasta Madrid. Y está documentado que la reina, el día del terremoto, estaba en el Escorial y volvió corriendo a Madrid porque no sabía qué estaba pasando. Y en ese terremoto tuvo la suerte de que no murió nadie de su familia. Pero todo esto veníamos de Farinelli, fíjate, y acababa en Lisboa, en el terremoto. Alucinante. Todos tus libros, Luis Antonio, suelen estar acompañados de QRs que habitualmente podemos escanear y de repente nos sale la música que está relacionada con el capítulo del que nos estás hablando. En tu nueva obra, en la partitura de la reina, también encontramos esto, diríamos que es un libro escuchable. Pues sí, la verdad es que cuando empecé a escribir Historia oculta de la música me di cuenta que hay muchos libros sobre música que no se podían escuchar, porque cuando tú leías libros sobre música tenías que tener una discografía muy completa, que tenías que ir comprando disco por disco si te interesaba escuchar una versión, por ejemplo, ¿no? Eso implicaba un gasto. Y hoy en día, con la tecnología, pues tenemos un acercamiento a la música de forma diferente. Pero también incluso yo me planteé integrar esto dentro del concepto de la lectura. Y entonces surgió el concepto de que, no siendo nada novedoso, porque se había hecho en otras publicaciones a través a lo mejor de blogs específicos, etcétera, bueno, pues me trabajé personalmente listas de reproducción asociadas a cada libro. O sea, Historia oculta de la música, que veis ahí, es el canal que engloba todas las publicaciones, porque el concepto de historia oculta de la música ha sido algo que también he hecho crecer en mí. La idea de que hay una música por descubrir y que se sale de los estándares de toda la vida, ¿no? Incluso en las programaciones. Muchos vais a escuchar conciertos, lo que estará sonando ahí fuera seguro que podrá ser Beethoven o Mozart o Tchaikovsky, pues mira, Tchaikovsky, ¿ves? Pero nadie ha escuchado quién era Ferdinand Halfen, que era un músico que murió en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, con menos de 25 años, ¿no? ¿Quién era ese señor? Pues yo durante unos años he tenido un programa en Radio Clásica precisamente para desgranar esa historia que no es tan conocida, o por no hablar de compositoras, que tuve 2 mitades de mi programación dedicadas a las mujeres que han compuesto música a lo largo de la historia, que si os pregunto nombres seguro que me podríais decir muy pocas, no pasarían de 5, casi con toda seguridad y con mucha dificultad. Entonces, este concepto decía que se desarrolla en este canal donde cada uno de los libros, por ejemplo, la partitura de la reina tiene, como veis aquí, su propia lista de reproducción, que si la abrimos, pues aparece toda una serie de selecciones musicales que están integradas dentro de la propia lectura. De tal manera que cuando vas leyendo, hay momentos en los que aparece un pequeño asterisco, casi en este caso he tratado de que sea muy discreto, para que el lector esté atento y diga, anda, pues mira, esta cosa que me está citando aquí, quiero escucharla. Y tenéis toda la lista, aquí a la derecha, colocada por orden mientras vais leyendo. De tal manera que si quieres escuchar pues la sonata que compuso Domenico Scarlatti cuando su gato pasó por encima del teclado, que está en esta lista, ¿no? Y él compone una sonata, una fuga, que le llaman la fuga del gato. O hay una serie de lecturas que se pueden hacer de estados emocionales de los personajes, porque hay una escritura dentro de la novela que es cuasi teatral. Entonces el personaje, mientras habla, está haciendo un monólogo, pero no es un monólogo, es un melólogo. Es un monólogo con un acompañamiento de música, pero como eso en un libro no se podía hacer, pues os vais al canal de YouTube, le dais al play, os ponéis los auriculares y leéis con eso y ya se hace una lectura diferente. No es obligatoria, pero es posible, ¿no? Y eso hace también que el libro sea una obra abierta, en cierta medida, ¿no? Los 3 libros tienen sus listas de reproducción donde se pueden escuchar esas curiosidades y se puede completar la información. Y además implican lecturas a otras velocidades. Mira, hoy os voy a contar una anécdota rapidísima. Hoy he cogido el metro por primera vez en Madrid después de, no os exagero, 10 años, ¿eh? O sea, me he movido en moto y ahora estoy viviendo en un pueblo a 50 kilómetros. Me sentía como Paco Martínez Soria cuando sale del tren,
Digo, no sabía ni comprar el billete, o sea, era una cosa... Y me he metido en el vagón y se me ha caído una piedra encima de ver a todo el mundo con el móvil. Y de repente detectas a una persona a lo lejos que dices, tiene un libro, tiene un libro. Cuando antes en el metro era todo el mundo... Como llevo 10 años sin entrar en el metro, llevo 10 años de diferencia. De hecho, no sabía ya que no existe Internet Explorer, fijaos, porque soy usuario de Mac. Entonces, esto es un poco, ¿no? El tiempo de lectura, la calidad de lectura también es una defensa que yo hago, ¿no? El decir, cogerte un capítulo y decir, joder, me ha gustado, o no me ha gustado, me lo voy a leer otra vez a ver si me gusta, yo qué sé, cosas así, ¿no? Y voy a escucharlo, voy a dedicarle un tiempo a un capítulo y veo la bibliografía. En la novela no la hay, pero en los otros 2 libros sí, ¿no? Son libros que son sobre música, tienen que escucharse. Además, yo recuerdo cuando te entrevisté por Homo Musicalis, aún no me había terminado el libro, me quedaba como un tercio más o menos, ¿no? Y pensé, bueno, ¿qué hago? ¿Me lo leo rápido, hago unas lecturas así en diagonal? Pero dije, no, estos son libros para degustarlos poco a poco, para saborearlos, y hay que leerlos del principio hasta el final despacio, ¿no? No es como el típico libro que me lo he leído, ya está a la librería, no. Puedes cogerlo muchísimas veces porque son historias que encanta repetidamente escucharlas, ¿no? Ese fue el motor. Y además es algo con lo que me he encontrado, ni siquiera yo lo pensé al principio. O sea, me di cuenta que escribía sobre algo que a mí me apasionaba, llevan esa pasión, ese cariño, lo que no significa que le tengan que gustar a todo el mundo, porque hay gente que no le gustan, pero la intención acabó siendo esa cuando yo mismo me di cuenta después de ver ese objeto, ¿no? Cuando tú lo terminas, y hay veces que es un proceso mágico, maravilloso, cuando lees algo y dices, pero esto lo he hecho yo. Es sorprendente, es verdaderamente sorprendente. Pues La partitura de la reina, el nuevo libro de Luis Antonio Muñoz, lo tenéis ya en todos lados, en todas las librerías, de hecho se puede adquirir ahí, al fondo hay una mesa con todos los libros de Luis Antonio. Yo la verdad es que no lo he leído todavía, lo tengo pendiente, solo puedo hablar de los 2 libros que leí previamente, me parecieron brillantes. No hay libros como estos, de verdad que os lo digo en serio. A mí que me gusta mucho la música, ¿no? Desde muy pequeño he estado muy ligado con el asunto, me parecen libros brillantes. El primero me supuso un impacto brutal, el segundo me gustó mucho, pero ya sabía cómo era Luis Antonio, ¿no? Ya lo había descubierto y no fue ese impacto tan potente que recibí con Historia Oculta de la Música. Pues Luis, te dejo las últimas palabras para que te despidas antes de que pasemos a un pequeño coloquio con los asistentes. Bueno, pues nada, deciros que 1000 gracias por venir aquí un día como hoy para compartir este espacio, para descubrir, si alguno queréis, un poco más a esta mujer a la que ya le tengo un poco de cariño y nada, que muchas gracias también a Luis, que ha hecho un sobreesfuerzo porque está metido en esta vorágine maravillosa que va a ser este congreso de misterio y de historia en el que nos vamos a ver a partir de mañana y que muchísimas gracias. No puedo decir más que otra cosa, que lo que siento. Gracias a vosotros. Gracias.